Señor, por la cual hasta esta hora ya hemos sido bendecidos al momento de leerla, porque una vez que nosotros la leímos ya somos bendecidos. Amén. Sea el Señor ministrando cada uno de nuestros corazones, como ya le hemos pedido, ¿cierto? Amén. Y concentrados para oír la palabra de nuestro Señor. Amén. Dice, en el nombre de nuestro Señor Jesús, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinaí, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Qué maravillosa la inteligencia que el Señor le había dado a estos varones, ¿cierto? Para trabajar de esa manera una construcción y comenzar una construcción que salió nada más y nada menos que de la cabeza de sus propios pensamientos. Hasta aquí vemos que esto era la descendencia de Noé, porque esto había sido después del diluvio. Ya se habían multiplicado, ¿cierto? Y dice que todos tenían una misma lengua. Todos hablaban una misma palabra. Y dice que juntándose en este lugar, se establecieron allí y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo, cosámoslo con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Esos eran sus pensamientos humanos, en levantar una torre tan alta que llegara al cielo, por si es que se llegasen a esparcir y se colocaran un nombre. Vemos aquí que todos tenían la misma lengua, todos hablaban de la misma manera. Y dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todo esto tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Podemos comprender que como se expresa aquí Jehová mediante la palabra, estaban siendo tercos, porque habían comenzado algo y Dios, el Todopoderoso, no iba a poder, el Señor, cambiar los pensamientos que ellos ya tenían claro lo que iban a hacer, ¿cierto? Ya lo tenían claro. Es tremendo, porque estamos hablando del Dios que hizo los cielos y la tierra, pero no podía entrar en la cabeza de ellos para hacer entender. Y dice, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Tremendo, ¿cierto? Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Y aquí podemos comprender que Dios no le agradó para nada que ellos hicieran aquello porque nadie se los había mandado a hacer. Fue tanta la soberbia que el Señor vio en ellos, porque eso es lo que podemos sentir mientras leemos, porque nada lo iba a hacer detener aquella obra que estaban haciendo por sus propias cuentas, porque nadie le había dicho. El Señor dijo, aquí confundimos las lenguas. Y es por eso que hasta el día de hoy nosotros no podemos entender a los que viven en Estados Unidos el lenguaje, hay que estudiar, ¿cierto? A los que viven en Francia, ¿cierto? A los chinos no podemos lograr entender nada. Qué maravilloso que en algún momento todos hablaban un mismo lenguaje y una misma palabra. Amén. Pero ahí, en aquella desobediencia, en aquella soberbia de construir algo por si es que se esparcía, ahí
el Señor confundió su lengua. Y ahora podemos entender que si no se estudia, no se puede comprender ninguna lengua. Así es, Señor. Y por la gracia y la misericordia del Señor, ¿cierto? Después de aquel ascenso al cielo, nuestro Señor Jesucristo dijo que buscáramos, ¿cierto? Y que enviaría un consolador que no nos dejaría solos, aquel que reparte de dones, ¿cierto? Según como Él quiere, ha repartido también lenguas hermosas, ¿cierto? Amén. Que he escuchado yo también en otros lugares que han servido, y también en la Biblia sale escrito para que personas de otros lugares puedan entender lo que el Señor quiere que entiendan. Así es, Señor. Es maravilloso el poder de nuestro Señor, ¿cierto? Amén, sí, Señor. Es precioso, pero pensar en tremenda confusión de lenguas que se armó por algo que el Señor no mandó hacer es tremendo también. Amén. Pensar en la desobediencia, quizás no había una orden que no hicieran eso, pero tampoco había una orden que lo hicieran. Y es por eso que es importante ser guiado por el Espíritu Santo, Amén. que nos dirija, que nos enseñe a escuchar la voz de Él, Amén. ¿cierto? ¿Por qué, hermanos y hermanas? Porque si no podemos pasar situaciones difíciles, Así es, Señor. inclusive más. Con nuestro acto, con nuestra soberbia, podemos llegar a perder las cosas tan hermosas que el Señor nos ha dado hasta ahora. Amén. Ayúdanos, Señor. Dice la palabra de Dios en Proverbios 11:2, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con lo humilde está la sabiduría. Es maravilloso, ¿cierto? Amén. Cómo debemos de conducirnos nosotros. Esto que comenzó aquí, que está escrito, que desde aquí comenzó las lenguas diferentes de todos los países, ¿cierto? De todo el mundo, que vino por hacer cosas que al Señor no le agradan, hacer cosas que al Señor no nos ha mandado. Comenzó esta confusión tan grande, por la cual ahora no nos podemos entender con otros hermanos de otros países, a no ser que vengan letras y tantas cosas más que ahora se han creado. Así es, Señor. Aquí podemos entender que hay soberbia, porque dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje, porque el Señor no había dado ninguno hasta ese momento. Ya han comenzado la obra y nada le hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí sus lenguas, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Dice que nada les iba a hacer desistir. Es tremendo pensar, ¿cierto?, que uno pueda llevar una vida a la manera que a uno le agrada, no la vida que le agrada al Señor. Ayúdanos, Padre. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, quizás no todos comprendemos con profundidad la palabra, pero el Señor nos ha abierto mente para que podamos entenderla. Así es, Señor. Hay tremendas parábolas, ¿cierto?, en la Biblia, donde, así como Mateo 13, 9 y 16, donde comienza el Señor a hablar y dice, el que tiene oído para oír, oiga. Entonces acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué le hablas por parábola? Él respondió, les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábola, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen.
Y en esto yo podía meditar, porque una vez a nosotros se nos fue revelado la Escritura. Una vez que nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, la venda que había en nuestros ojos cayó. Así es, Señor. Y el Señor nos comenzó a dar entendimiento en su palabra. Amén. Y pudimos entender su palabra. Ahora quizás a algunos nos va a costar alguna que otra parte. Quizás concentrarnos más por no, quizás buscar más de la palabra del Señor, leer, orar, pedirle al Señor. Pero ahora podemos comprender bastante lo que antes no podíamos comprender. Así es, Señor. Pero el cuidado que tenemos que tener para no perder esto que el Señor nos ha dado. Amén. Amén. Porque los que están afuera están confundidos. Así es, Señor. No entienden el lenguaje que nosotros tenemos. Así es, Señor. Gracias a la misericordia del Señor, nosotros podemos entender lo que estamos hablando, que es palabra de Dios. Pero cuán frágiles somos, Así es. cuán soberbio también en veces nos podemos colocar y podemos comenzar a apartarnos cada vez más de la gracia de nuestro Señor, Ayúdanos, Señor. porque somos de carne. Así es, Padre Santo. Todo el tiempo estamos combatiendo nuestra carne y nuestro espíritu. Ayúdanos, Padre Santo. Y es tremendo porque esta palabra habla para nuestras vidas. Me hacía meditar en ella, que por causa de esa soberbia ellos comenzaron a tener diferentes lenguas que no se entendían unos con los otros. Uno puede desglosar quizás esta palabra en muchos sentidos, pero en esta hora, para mi vida principalmente, me ha tocado el cuidar de esta salvación tan grande, Ayúdanos, Señor. de cuidar lo que el Señor nos ha dado, Amén. porque antes no entendíamos. Glorioso Dios. Y ahora podemos entender. Pero muchas son las razones por las cuales lo que hemos aprendido puede quedar estancado en nuestra vida. El dejar de orar, el dejar de leer la palabra del Señor, el pasar tiempo mucho con el celular. ¿Sabe que en el celular uno encuentra infinidades de cosas tremendas? Así es, Señor. Una tras otra. Yo ahora entiendo por qué el joven, la señorita, el hombre, de todas las edades, se aparta tan fácil del Señor. Porque ha llegado un reemplazante a la vida del hijo y de la hija de Dios. Y comienza a hacer adormecer las mentes. Así es, Señor. Y comienza a haber una confusión. Y no podemos entender ya la palabra del Señor por causa de apartarnos nosotros de Dios. Ayúdanos, Padre Santo. En este caso era la soberbia, porque ellos estaban formando algo. Claro, mucha inteligencia tuvieron, la misma inteligencia que el Señor le dio, pero ellos estaban haciendo algo que el Señor no le había dicho que hicieran. El Señor no le había dicho que hicieran eso. Por si es que, ellos dijeron por si es que. Eso nos puede pasar a nosotros también si comenzamos a hacer la voluntad de nosotros y no la voluntad de Dios, por si es que. Ayúdanos, Señor. Porque si es que en esta hora el Señor puede venir. Así es, Padre Santo. Ayúdanos, Señor. No tenemos comprado el día de mañana. Así es, Señor. No sabemos ni qué va a pasar cuando salgamos de la iglesia. Ayúdanos, Tanto vehículo, ¿cierto? Entonces lo que tenemos que hacer a cada momento, a cada segundo, es buscar de nuestro Dios. glorioso Dios. Aferrarnos más a Él. Amén. Porque si nosotros ponemos inclusive a construir más cosas por si es que, o aferrarnos a cosas de esta tierra por si es que, cuando la vida es corta, ¿cierto? Amén. Lamentablemente vemos cómo en un segundo una persona es desvanecida en la calle o en cualquier situación, y las construcciones y todo lo que la persona pueda adquirir o pensar en hacer queda hasta ahí. Así es, Señor. Entonces esta palabra nos habla en muchos ámbitos a no tener
esa soberbia, ¿cierto?, que ellos tuvieron también. Ayúdanos, Señor. No pensar si es que, sino confiar en la palabra de nuestro Señor. Así, Señor. Él está al lado de nosotros, no nos ha dejado. Padre Santo. En Salmo 143, 10 dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Amén. Eso es lo que anhela nuestra alma, ¿cierto? Pero en eso tenemos que buscar lo que más se pueda, Así es, Padre Santo. porque se nos va olvidando que viene Cristo. Se nos va olvidando que viene Cristo pronto. Así es. Y estamos constantemente en si es que, por si es que. Y si nos sorprendieran así, ¿cierto?, no velando. Ayúdanos, Jesús. Y aún así, si por andar en las cosas de este mundo, por ocuparnos más en las cosas de este mundo que del Señor, perdiéramos la relación, la conexión que tenemos con Dios, perdiéramos la presencia maravillosa del Espíritu Santo por andar en pos de otras cosas, Ayúdanos, Jesús. a nadie nos gustaría, ¿cierto?, perder ese lenguaje espiritual que solamente el Señor nos ha dado, y ese es tan maravilloso, que nos une en el Evangelio, Amén, sí, Señor. no tan solo en esta iglesia, sino con todas las iglesias, con todos los que han aceptado a Jesucristo. Bendito Eso es más peligroso, pensar en que pudiéramos perder aquello, eres. Ayúdanos, Señor. porque ese lenguaje tan hermoso en el cual podemos comunicarnos, inclusive en esa profundidad tan grande de doblar nuestras rodillas, de quebrantar nuestro corazón con Dios. Es tremendo pensar en eso, ¿cierto?, que pudiéramos perderlo. Que fuéramos confundidos, Ayúdanos. que no entendiéramos la verdad. ¿Por qué? Porque nosotros nos estuviéramos apartando del Señor. Aquellos fueron confundidos, su lengua, sus palabras no se entendían ya, tanto que dejaron hasta ahí. Nosotros no queremos quedar hasta aquí, ¿cierto? Así es, Señor. Hemos llegado tan lejos gracias a la misericordia del Señor, y tenemos que cuidar esa relación con nuestro Señor Amén. para que no entre la soberbia Así es, y la Señor. altivez. Porque ¿qué podemos tener nosotros? ¿Qué podemos darle a nosotros al Señor si el Señor nos ha dado todo? Amén. Así ¿Quién pudiera decir yo canto hermoso? Sino decir el Señor me dio este canto. Amén. ¿Quién pudiera decir mi trabajo es bueno? Glorioso eres tú. Así que en vez de decir Dios me dio este trabajo, Glorioso eres tú, Señor. entonces en cada momento, cada segundo de nuestra vida nosotros tenemos que cuidar esta relación con nuestro Señor, porque verdaderamente ellos perdieron la comunicación entre ellos porque ya no se entendían. No sé si usted, hermano o hermana, quisiera perder esa comunicación con el Señor, no lograr entender la palabra del Señor. Verdaderamente hay bendición en las redes sociales cuando una hermana te coloca a predicar. Y si me enfoco en esto, porque esto es lo que ha utilizado Satanás para mantener distraídos a miles de cristianos y cristianas. Y lamentablemente después, cuando tomamos la palabra, no entendimos nada. Ayúdanos, Señor. Y sí, nos va a costar algunas partes de la Biblia, ¿cierto? Pero tenemos que pedirle al Señor. Pero cuando ya comencemos a no entender nada, ¿se imagina usted eso? Ayúdanos, Padre Santo. Sería tremendo para nuestra vida. Así es, Señor. Y es por eso que tenemos que cuidar esta salvación, cuidar nuestra relación con el Señor. Amén. Todo lo que tenemos nos lo ha dado Él. Así es, Señor. No hagamos nada por si es que. Voy a hacer esto por si es que. Mejor preguntémosle al Señor lo que Él quiere. Amén. Todavía el Señor responde en sueño, Así es, responde en Señor. oración.
Utiliza instrumentos, hace volar un pajarito si uno quiere y le pide al Señor. Si uno le pide al Señor, Señor, dame una palabra, hable la Biblia en algún lugar, el Señor le va a contestar. Amén. Es por eso que debemos de cuidar a cada momento, a cada segundo, la relación que tenemos con el Señor. Porque nadie, ninguno de nosotros quisiéramos perder, ¿cierto? Este lenguaje tan hermoso, Así es, Señor. estas palabras tan maravillosas Amén. que salen por nuestra boca, que sean un acierto. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor, lo voy a invitar a que oremos.